Bienvenidos al podcast de El Laboratorio Clínico, un podcast hecho específicamente para aquellas personas que ejercen o estudian la carrera de química clínica. Antes de iniciar, quiero decirte que para la clase del día de hoy es conveniente que tengas conocimientos básicos de química general, química orgánica y bioquímica. De lo contrario, podría ser que no entiendas al 100% el tema del día de hoy. Mi nombre es Sergio Varela, soy químico biólogo clínico y en este capítulo vamos a hablar acerca de la estructura química de la glucosa. Comencemos. A manera de introducción, vale la pena mencionar que, al final de cuentas, los seres vivos dependemos de la oxidación de compuestos orgánicos para la obtención de energía. Existen tres tipos de compuestos básicos de los cuales el ser humano obtiene energía. Estos son los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos. La glucosa, por supuesto, es un carbohidrato. Ahora, a pesar de que tenemos disponibles lípidos y aminoácidos en nuestro organismo, la realidad es que los carbohidratos son la principal fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo. De hecho, el cerebro y los eritrocitos, por poner solo dos ejemplos, solamente pueden obtener energía a partir de los carbohidratos. Por lo que obviamente los carbohidratos tienen un papel muy importante en la supervivencia de los seres humanos. Afortunadamente, la mayoría de los alimentos presentes en el planeta Tierra son carbohidratos y, cuando los ingerimos, las células de nuestro cuerpo los utilizan para la producción de energía, entre muchas cosas más. O, si no los van a utilizar, los almacenan en forma de glucógeno, principalmente en el hígado o en los músculos. El problema ocurre cuando el metabolismo de los carbohidratos resulta afectado, no importa cuál sea la causa. Si tenemos algún problema que altere este proceso metabólico, podríamos llegar a presentar una concentración elevada de glucosa en sangre o, por el contrario, una concentración disminuida de glucosa en nuestra sangre. Cuando existe una concentración elevada de glucosa en sangre, nos referimos a esta afección como hiperglicemia. Por otro lado, cuando existe una concentración disminuida de glucosa en sangre, estamos hablando de hipoglucemia. Cualquiera de estos dos escenarios puede llegar a ser fatal para la vida del ser humano y es justamente por eso que el laboratorio clínico juega un rol muy importante monitoreando los niveles de glucosa de los pacientes que llegan a hacerse estudios, ya que, por supuesto, en este laboratorio es donde se cuantifica la concentración de este analito. Pero bueno, no podemos empezar a hablar del metabolismo de la glucosa si no tenemos bien claro la estructura básica de esta molécula. Así que, a partir de este momento, vamos a ver una descripción general de los carbohidratos para que recuerdes un poquito, de manera súper rápida, tus clases de bioquímica estructural. Sin darle muchas vueltas al asunto, comenzaremos diciendo que los carbohidratos son biomoléculas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula general te la dejo en pantalla para que la conozcas o la recuerdes en caso de que la hayas olvidado. Distintos modelos se han utilizado para representar gráficamente a los carbohidratos. Uno de ellos son las proyecciones de Fisher. Estas proyecciones de Fisher representan gráficamente la estructura lineal de los carbohidratos. Todos los carbohidratos contienen un grupo carbonilo en su estructura lineal y muchos grupos hidroxilo. Por otro lado, tenemos las proyecciones de Howard. Estas proyecciones, a diferencia de las proyecciones de Fisher, representan gráficamente a los carbohidratos en su forma cíclica, que de hecho, esta es la forma más abundante en la que vamos a encontrar los carbohidratos. Recalco que esta fórmula general y estas estructuras son, como la misma palabra lo dice, generales. Esto debido a que los carbohidratos también pueden formar derivados que contengan otros grupos funcionales en su estructura, tales como grupos fosfato, sulfatos, aminas, etc. De tal forma que ya no solo estarán compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que también por otros átomos. Continuando, podemos clasificar a los carbohidratos de diferente forma según sus propiedades químicas. Estas son, número 1, por el tamaño de su cadena de carbonos, número 2, por la localización del grupo carbonilo, número 3, por su estereoquímica y número 4,
por el número de unidades monoméricas que lo conforman. Vamos a ver una por una, empezando obviamente por la primera, el tamaño de su cadena de carbonos. Aquellos carbohidratos que contienen 3 carbonos en su estructura son llamados triosas. Aquellos que contienen 4 carbonos en su estructura son llamados tetrosas, los que contienen 5 pentosas y los que contienen 6 hexosas. Los carbohidratos más pequeños están conformados por 3 carbonos. No existen carbohidratos de 2 o de 1 carbono, solo de 3 en adelante. Pasemos a la siguiente clasificación. Por la localización del grupo carbonilo. Existen 2 tipos de carbohidratos según esta clasificación, las aldosas y las cetosas. Cuando el grupo carbonilo se ubica en el carbono número 1 de la cadena lineal, los carbohidratos se clasifican como aldosas y se llaman aldosas porque básicamente son aldehídos. Por otro lado, tenemos a las cetosas. Las cetosas son cetonas y, dicho de manera súper sencilla, el grupo carbonilo se encuentra en el carbono número 2 de la cadena lineal. Como te puedes dar cuenta, los carbonos se empiezan a contar desde el grupo funcional aldehído en las aldosas o desde el carbono que está más cerca del grupo funcional cetona en las cetosas. La tercera forma de clasificar los carbohidratos es por su estereoquímica. Los carbonos centrales de un carbohidrato son quirales. Eso quiere decir que están enlazados a 4 diferentes sustituyentes. Esto permite que los átomos unidos a los carbonos quirales se puedan organizar de diferente forma en el espacio. Esto nos lleva a que los monosacáridos se pueden clasificar en configuración D, de dextrógiros, o L, de levógiros, según la configuración del último carbono quiral. A este último átomo de carbono quiral se le llama átomo configuracional o centro quiral. Por ejemplo, si el grupo hidroxilo del centro quiral se proyecta hacia la derecha en las proyecciones de Fischer, estamos hablando de un carbohidrato en configuración D. En cambio, si el grupo hidroxilo del centro quiral se proyecta hacia la izquierda en las proyecciones de Fischer, estamos hablando de un carbohidrato en configuración L. Este tipo de estereoisómeros son llamados enantiómeros. Esto quiere decir que son imágenes espejo que no se pueden superponer entre sí mismas. La mayoría de los carbohidratos en los seres humanos están en configuración D. La última clasificación de carbohidratos que vamos a ver es por el número de unidades monoméricas que conforman al carbohidrato. Por ejemplo, una sola molécula de glucosa es un monómero, pero por el hecho de ser un carbohidrato se le puede clasificar como un monosacárido. Si tuviéramos 2 moléculas de glucosas unidas entre sí por un enlace glucosídico, estaríamos hablando de un disacárido. Cuando son de 2 a 10 unidades monoméricas de carbohidrato unidas por enlaces glucosídicos, estamos hablando de un oligosacárido. Y, por último, cuando son de 10 unidades monoméricas en adelante, unidas por enlaces glucosídicos, estamos hablando de un polisacárido. Fácil, ¿verdad? Bueno, para terminar con la clase del día de hoy, vamos a mencionar una propiedad química muy importante de los carbohidratos. Y esta es que algunos carbohidratos son agentes reductores, es decir, tienen la capacidad de oxidarse y, por supuesto, de reducir a otros compuestos. Para que un carbohidrato sea un agente reductor, este debe tener el grupo hidroxilo de su carbono anomérico libre. Recuerda que la estructura cíclica de los carbohidratos se forma cuando el grupo carbonil, ya sea de alguna aldosa o cetosa, reacciona con un grupo hidroxilo de la misma molécula. De esta forma se forma el grupo químico llamado hemicetal cuando el carbohidrato es una cetosa o hemiacetal cuando el carbohidrato es una aldosa. Cuando el grupo hidroxilo del carbono anomérico reacciona con el grupo hidroxilo de otra molécula, el carbohidrato pasa a tener un grupo hemiacetal a un grupo acetal si es una aldosa, o si es una cetosa, pasa de ser un hemicetal a un cetal. Si el enlace glucosídico se da entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico de un carbohidrato con el grupo hidroxilo del carbono anomérico de otro carbohidrato, el carbohidrato resultante no es un agente reductor.
Esto es debido a que la nueva molécula, si se llegase a desdoblar, no tendrá disponible ningún grupo carbonilo que se pueda oxidar a ácido carboxílico. El carbohidrato no reductor más común es la sacarosa, también conocida como azúcar de mesa. Si el enlace glucosídico se da entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico de un carbohidrato con el grupo hidroxilo de otro carbohidrato que no sea el del carbono anomérico, el carbohidrato resultante es un agente reductor. Esto es debido a que la nueva molécula, al desdoblarse, sí tendrá disponible un grupo carbonilo que se va a poder oxidar a ácido carboxílico. Todos los monosacáridos, por tener libre su grupo hidroxilo del carbono anomérico, son agentes reductores. Ejemplos: la glucosa, maltosa, fructosa, lactosa y galactosa. También, muchos disacáridos son agentes reductores. Por ejemplo, la lactosa. Como podrás ver, el título de este video es Estructura química de la glucosa. Así que, una vez vistos todos estos conceptos, podemos concluir que la glucosa es un carbohidrato, específicamente una aldohexosa, es decir, está compuesta por 6 átomos de carbono y un grupo funcional aldehído. Se encuentra en configuración D en nuestro organismo y, al ser un monosacárido, puede actuar como agente reductor, es decir, se puede oxidar, ya que tiene libre el grupo hidroxilo de su carbono anomérico, lo cual permite que, al desdoblarse la molécula, su grupo carbonilo pueda oxidarse a ácido carboxílico. Espero que hayas aprendido bastante el día de hoy, o si ya conocías todo esto, por lo menos que hayas recordado algunos conceptos básicos. Si no entendiste nada o te perdiste en alguna parte, te recomiendo que te regreses, tómate tu tiempo e interioriza lo que estás escuchando. Apóyate con las imágenes del video, así será más fácil que entiendas y comprendas lo que estamos aprendiendo. De igual forma, coméntame tus dudas y con mucho gusto las respondo. Mi nombre es Sergio Varela, soy químico biólogo clínico. Si consideras que esta clase te ha ayudado en algo, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos, por favor. Me ayudarías bastante. En el siguiente capítulo vamos a hablar acerca de el metabolismo de la glucosa. Bastante interesante. Así que no te lo puedes perder. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.